Los partidos opositores venezolanos afirmaron que Venezuela y Cuba tienen los salarios más bajos de la región. Representantes de varias organizaciones indicaron que el reciente incremento salarial pues está devaluado antes de que sea otorgado. Te va a decir que los 7.000 bolívares eso pueden alcanzar y es un gran aumento ese que hacen, el número 29 en estos 16 años de la mal llamada revolución. Y digo ya mal llamada revolución porque la revolución es avance, es progreso, es adelanto. Y aquí nosotros vamos, presidente, en una gran involución. Los únicos que salieron revolcados con los anuncios de Nicolás Maduro fue el trabajador venezolano, fue el pueblo de Venezuela, fueron los millones de venezolanos que están desesperados frente a una crisis económica que no termina de resolverse y de un gobierno que no termina de asumir la responsabilidad de esta crisis. Estamos hablando de que en los Estados Unidos, en el imperio, el famoso imperio del que hablan los socialistas de papel, son $1.616 el salario mínimo. En la Argentina, socio del gobierno de Maduro, $449. Y así vemos casos como Bolivia, que es parte del ALBA, $172, contra apenas $26 en Venezuela. $26 el salario mínimo en Venezuela. Quiero saludar a Asdrúbal Oliveros, él es economista, socio director de Ecoanalítica. Muy buena tarde, gracias por estos minutos, Asdrúbal. Quisiera comenzar preguntándole por qué el aumento del 30% ha producido molestia entre los trabajadores en lugar de sentirse complacidos por tener finalmente algún tipo de aumento por parte del Estado. Mira, obviamente en la situación que vive Venezuela en estos momentos, cualquier aumento para un trabajador le ayuda, ¿no? Pero no resuelve el problema de fondo, que es la aceleración inflacionaria. Y yo creo que eso tiene que ver con el descontento que usted menciona. Efectivamente, Venezuela siempre ha tenido un problema de inflación, pero diría que en los últimos 3 años ha habido una aceleración brutal de este indicador que ha pulverizado el ingreso de los trabajadores y lleva entonces al Ejecutivo en una medida, digamos, desesperada de decretar cada vez con más frecuencias incrementos de salario para intentar solventar la situación, pero al no resolver el problema de fondo, efectivamente esto es una simple, como decimos los economistas, ilusión monetaria. Es decir, no tiene un impacto real en el poder adquisitivo de los trabajadores en Venezuela. Ahora, ¿cómo aumentar en un mayor porcentaje si el gobierno no tiene la manera de responder a ese aumento mayor que de alguna manera solicitan los trabajadores venezolanos? Sí, es que el problema no es aumentar en mayor porcentaje. El problema es resolver el tema de la inflación. Hoy la mejor política, digamos, de protección del salario que pueda darse en Venezuela es un gobierno que efectivamente trabaje por reducir la tasa de inflación. Estamos hablando de una inflación que de enero a abril lleva acumulada solo en esos 4 meses 50%, según lo ha dado a conocer el ex candidato presidencial Enrique Capriles Radrowski, pero en nuestros cálculos, en las mediciones que hacemos en nuestra firma Ecoanalítica, nos da algo bastante cercano, 48%. Eso es brutal en cualquier país y efectivamente entonces no hay incremento de salario que pueda compensar eso. Entonces, lo ideal más que decretar aumentos de salario cada vez con más frecuencia o pedir altos porcentajes, lo que verdaderamente cabe en esta circunstancia es una política verdadera de reducción de la inflación, que tiene que estar enmarcada en un plan de ajuste, en un plan macroeconómico para restablecer los equilibrios en Venezuela que no se tiene. Ahora, digamos que eso es lo apropiado, no ahora, es lo apropiado desde hace muchos años atrás. Es decir, la curva inflacionaria viene presentándose desde hace muchísimo tiempo en Venezuela. Yo tendría que preguntarle, ¿el gobierno
¿perdió el camino que conduzca a solucionar el problema de la inflación? Claro, Idania, efectivamente el problema de la inflación en Venezuela no es nuevo, tiene bastante tiempo, incluso trasciende al gobierno del presidente Chávez, de lo que uno pueda llamar el chavismo, pero en los últimos años ese problema quedó de cierta forma diluido por toda la dinámica del boom petrolero, de una especie de bonanza que vivía la economía venezolana, que permitía a las empresas y al sector privado decretar incrementos salariales por encima de la inflación, y eso mantenía contento a la gente. Sin embargo, yo diría que a partir de 2012 comienza un quiebre muy fuerte, donde efectivamente el sector privado sufre con más fuerza los efectos de la crisis, ya no puede dar altos incrementos de sueldo, y entonces viene una merma de poder adquisitivo en los trabajadores, aunado a la aceleración de la tasa de inflación. Más que el gobierno no sepa cómo atacar el problema, yo lo que creo es que el gobierno no quiere resolver el problema bajo la forma tradicional. Reducir la inflación en Venezuela pasa, por ejemplo, por reducir el gasto público, por reducir el déficit fiscal que está en niveles récord, por desmontar la política de control de cambio y de control de precios que efectivamente ya no tienen sentido, por restablecer los canales de comunicación y de cooperación con el sector privado. Solamente esas tres cosas efectivamente no están en el ADN ideológico del gobierno, y por supuesto entonces lo que busca son paños calientes, digamos enemigos imaginarios, la especulación, la guerra económica, para atacar este problema, y no va a la solución de fondo. Quiero darle las gracias a Asdrúbal Oliveros, economista, socio director de Ecoanalítica. Gracias por estar con nosotros en NTN 24.